¿Qué es la feina ben feta? En mi campo, en lo que es el skate, que es mi trabajo, pues en verdad es algo bastante sencillo, es simplemente pasarlo bien y preocuparte un poco de salir en las revistas, de tener un poco contento a los sponsors, ir a los campeonatos. Carrega't un tòpic sobre els skaters. Siempre hay como una cierta parte de la sociedad que nos sigue viendo un poco, no como delincuentes, ¿no? Pero sí como un poco gamberros, vagos y no sé qué. Pero bueno, que somos chavales que lo pasamos bien y nada más. Quant de temps portes passant-ho bé? En mi caso son 21 años de práctica. Pero bueno, no es un deporte como pueden ser otros deportes que son más reglados, ¿no? Que es un entrenamiento, un entrenador. Yo patino más o menos a diario, pero porque me gusta. No, si un día no me apetece salir a patinar, no salgo. Què fas quan no patines? Mi otro gran hobby es la fotografía. Llevo muchos años haciendo fotos, también aprovechando todos esos viajes que hago, pues bueno, fue así como empecé a hacer fotos y... Fotos de què? Todo lo que no sea skate. Sí, bueno, me gusta bastante la naturaleza. Me gusta ir a la montaña y me gusta viajar a países así con naturaleza potente. Dius que viatges molt. Un destí? Ghana, en África. Cuando fui a Ghana, flipé. Quin lloc ocupa Barcelona a l'univers skater? Bueno, Barcelona desde hace ya unos cuantos años se puede decir que es la meca del skate mundial. Vienen todos los equipos de Estados Unidos, todos los profesionales llevan como 6, 7 años viniendo aquí a grabar sus vídeos, a hacer sus fotos. Eres el gamberro de la clase? Pues no era el mejor de mi clase, pero tampoco era el peor. No he sido muy buen estudiante, pero bueno, llegué hasta tercero de sociología. Yo cuando tenía 20, 21 años el skate era todo lo que había en mi cabeza y la universidad era un obstáculo. Yo lo que quería era patinar. Fui a la universidad pues porque en ese momento no se podía vivir de ello. Se me planteó la oportunidad de empezar a viajar, a ganar un poquito de dinero y la cogí y bueno, aquí estoy. Ets aficionat al futbol? Pues mira, no lo he sido. Y desde hace un año, gracias a mi compañero de piso, me miro los partidos. A la vida, atac o defensa? Ataque. Yo prefiero, no sé, por lo menos también igual es por lo que hago yo, ¿no? El skate, que es bastante... Hay que estar echado para adelante, no puedes estar ahí atrás. Què els hi diries als que diuen que no val la pena? Que realmente piensen qué es lo que les gusta hacer, por muy loco que sea, y que vayan a por ello. Cuando empecé con esto jamás pensé que iba a vivir de esto, es que era imposible, y al final pasó.